Dice el histriónico Gerardo Fernández Noroña que no pueden ustedes comparar la situación del mafioso Adán Augusto con la situación del genocida y su secretario de seguridad, Genarco García Luna, que no es comparable porque no son iguales. Dice, y vive de recuerdo el corrupto Fernández Noroña. Yo lo enfrenté, se refiere a García Luna, yo lo enfrenté los 3 años, ahí en el pleno, yo le dije que él era un pillo. Y dice, y la diferencia es que Calderón no se deslindó cuando detuvieron a García Luna en Estados Unidos. Fíjense qué curioso, reconoce que en el gobierno del gusano Barrenador, pues no lo iban a detener jamás. Si a García Luna no lo detienen en Estados Unidos, en México no lo habrían tocado. Su error fue irse a vivir a Estados Unidos otra vez. Ese fue su error. Fíjense cómo engañan a la gente. Recurre el histriónico Noroña otra vez al cuento de, a ver, ¿por qué los medios, los grandes medios, no plantean que Calderón vaya a la cárcel? Ya es que el gusano Barrenador los perdonó. A él, a Peña, a Salinas, a Zedillo, a los que estaban vivos, a Fox. Él los perdonó. O sea, cuando al gusano Barrenador se le ocurrió que la aplicación de la ley se podía someter a consulta, pues ya sabíamos lo que iba a pasar. Pero recurren a eso porque saben que la fanaticada les aplaude, se enardecen. Sí, Calderón a la cárcel, siempre recurren a lo mismo, siempre. Pero pues son cobardes, no lo tocan. Y no lo van a tocar. Así de claro. Dice que lo que está pasando con Adán Augusto, su amiguito Adán Augusto, el hermanito del gusano Barrenador, es un campañón con la intención no de perjudicarlo a él, sino de perjudicar a todo el movimiento. Órale, qué chido, ¿no? No. En realidad se habla de Adán Augusto porque, así como es evidente que Calderón sabía que su secretario de seguridad estaba metido en el crimen organizado, es evidente que Adán Augusto también sabía que su secretario de seguridad estaba metido en el crimen organizado. Luego por ahí le aplaude a la tonta de Andrea Chávez y se burla de la otra tonta, de la tal Xóchitl Gálvez. De verdad, gente, ¿cómo les ven la cara? Claro que son iguales, son la misma porquería. Estamos hablando de un mafioso, nivel, mencionen ustedes al político sátrapa del PRIAN que quieran. Así es Adán Augusto. Este eufemismo que utilizan de es un excelente operador político, operaciones que realiza políticamente, como esa de apañar a los yunes y decirles, ¿sabes qué? O votan en favor de nuestras reformas o se van a la cárcel. Es un mafioso y es bastante corrupto. Fíjense, nada más les voy a dar un dato para que se den cuenta. Imagínense ustedes qué nivel de sofisticación tenía la Barredora y el Bermúdez Requena. Y si no iba a enterarse de esto, el delincuente Adán Augusto. La Barredora se robó un buque, más bien le robó combustible, diésel, a un buque, ahí frente a Dos Bocas. ¿Cómo haces eso si no tienes protección del Estado? ¿Cómo logras eso? Más allá de eso, te robas, creo que fueron 36 millones de litros de diésel. Te lo robas, ok. ¿Cómo lo vendes? ¿Dónde lo vendes? Necesitas a fuerza protección del Estado. Por supuesto que Adán Augusto lo sabía. Se explican así pues, todas las decenas de cientos, a lo mejor hasta miles de espectaculares en su campaña, en la campaña de Andrea Chávez, súper adelantadísima, ¿no? Anticipadísima. Son un verdadero asco, de verdad.
se protegen entre ellos, son una bola de delincuentes. Los del PRI, los del PAN, los de la secta, son iguales, dice el histriónico que no, pero sí son iguales. Ay, hace falta nada más observar lo que está pasando. La misma forma de protección y de encubrimiento a sus propios delincuentes. Escuchen lo que dice el payaso histriónico Gerardo Fernández Noroña. Seriamente el tema de Adán Augusto. Hay una ofensiva brutal contra Adán Augusto, que en realidad es una ofensiva contra el movimiento. Quien no perciba esta parte no está entendiendo. Yo he insistido en que cuando atacan a algún compañero o compañera del movimiento, en realidad buscan vulnerar al movimiento. O sea, cuando me atacan a mí, pues no se enteran que este es el tema. Además de otros intereses de fondo, no en mi caso algunas cosas más chafas que eran pues que no me tuviera yo condiciones para reelegirme como presidente, que no tuviera esa tentación o esa posibilidad. Ahora que se sienten ya seguros de que eso no sucederá, pues ya dejaron, fíjense, desde el 19 de marzo era un ataque todos los días, todas las columnas, y ahora que ya todo indica que yo termino termino el 31 de agosto este periodo, ya dejaron de atacarme. Si ustedes revisan, una vez que yo me despedí, que dije, ahí muere, ya, todos los ataques, como por arte de magia, se desvanecieron, lo que era una andanada brutal. En el caso de Adán Augusto, es evidente que lo que buscan, es decir, todos son iguales, todos son lo mismo. Morena, que en esencia es lo que están diciendo. Y sí quisiera plantear algunos matices no menores, importantes, porque han insistido en equiparar la situación de Tabasco con la situación de García Luna y Calderón. En un debate que tuvo, yo no les doy seguimiento, pero luego suben partes a las redes, de estos debates que le han permitido a Susana Oresti tener un buen rating, estaba Xóchitl Gálvez, que la verdad es que es una vergüenza, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que quien haya sido la candidata presidencial de la derecha vaya a un debate de esa naturaleza. Debería respetarse un poco después de haber tenido una responsabilidad tan importante. Se acepta ir al debate y no solo eso, sino habla como si no tuviera cola que le pisen. Y entonces le pregunta a Andrea Chávez, que ya se la tenía anotadita. La verdad es que se vio muy fuerte Andrea, porque le dice Xóchitl, pues ¿a poco no sabía Adán Augusto? Y entonces ella en el último minuto su respuesta le dice, ¿y a poco no sabías que tu hermana era secuestradora? Suácatelas. O sea, ¿qué dice frente a semejante situación? Sin embargo, el asunto de fondo es, no somos iguales, porque a Andrea se le olvidó o no sabe, además de los dos militares que dice que le dijeron a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa que García Luna estaba vinculado al narco, que yo creo que eran relativamente ingenuos, y la ingenuidad cambia de nombre, porque si García Luna estaba vinculado al narco, entonces Calderón también lo estaba por cómo lo protegió, a sabiendas. Pues no solo por ellos, yo se lo dije, los 3 años consecutivos, y las comparecencias fueron tan fuertes que no hubo un medio que no lo reprodujera. Claro, decían que yo le faltaba el respeto, que era un majadero, que una bestia peluda, no sé cuántas cosas. Pero yo se lo dije los 3 años consecutivos, primero en el Pleno y luego cuando ya hicieron las comparecencias en comisiones. Pero hay una cosa adicional. Calderón podría haber dicho, bueno, es maledicencia, es mentira, eso no es cierto. Pero luego lo detienen en Estados Unidos.
Y Calderón en ningún momento salió a decir dos cosas fundamentales. Pues yo me deslindo de cualquier cosa, o es una persecución, porque ese hombre yo hasta lo premié como un policía ejemplar. Como lo he dicho, ningún medio ha planteado que Calderón vaya a la cárcel. ¿Nacional? Prácticamente ninguno. Me refiero a radio, televisión, los grandes periódicos, o sea, los que hacen comentarios en las redes. Hay varios que han insistido en este tema, pero no, digamos que los profesionales de la comunicación. Y sí, en cambio, con el caso de Tabasco, se han ido con todo frente a Adán Augusto. La compañera presidenta ha dicho, a ver, no hay un proceso abierto contra Adán Augusto, hay un proceso abierto contra su jefe de la policía y hay un orden de aprehensión. O sea, lo que hay conjeturas, además, que se dan como si fuera certidumbre y que se le va con todo, aseverando, ni siquiera es sí, esto, y sí, tal, y sí, tal. Entonces, no es responsable y culpable. Entonces es un campañón, para decirlo claro.